Los Estados Unidos en el periodo de entreguerras. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos eran acreedores de las potencias europeas y aparecían como una potencia mundial. La deuda contraída por Europa con los Estados Unidos ascendía a 7.000 millones de dólares aproximadamente. El automóvil se convirtió en un artículo de consumo generalizado. Los efectos de la producción automovilística se extendieron a toda la economía. Esta industria requería gran cantidad de acero y plomo, de cuero y de tela, para los interiores de los vehículos. A su vez, favoreció el desarrollo de otras ramas de la economía, por ejemplo la industria de la construcción ligada al desarrollo del mundo urbano. La mayoría de los países se fueron recuperando en la posguerra. Sin embargo, en ningún lugar el optimismo fue mayor que en los Estados Unidos. Allí comenzó una época de prosperidad sin precedentes, tanto en el abastecimiento de materias primas como en la producción industrial. La economía estadounidense fue impulsada por los adelantos tecnológicos y la aplicación de métodos científicos en el trabajo. Los años locos. La década de 1920 en los Estados Unidos se denominó como los años locos, debido a la expansión económica y la liberación de las costumbres que la caracterizaron. Este periodo se recuerda por la ley seca, los gángsters, las faldas a las alturas de la rodilla, el jazz y el charleston, Hollywood y las estrellas del espectáculo, del béisbol y del boxeo. En esa época se consolidó el consumo de masas, favorecido por la publicidad, los medios masivos de comunicación y el crédito a bajo costo. Resultaron muy beneficiados los grandes grupos industriales, pues estaban en condiciones de afrontar inversiones de capital en nuevas tecnologías. Además podían obtener créditos bancarios a un bajo interés. Este ciclo expansivo se tradujo en una confianza ilimitada, que llevó a los ciudadanos y las ciudadanas con capacidad de ahorro a invertir en acciones industriales. La bolsa de Wall Street había pasado a ser el mayor centro de ingresos de capitales del mundo. Entre los años 1927 y 1929, la producción industrial creció el 13%, mientras que la compra de acciones aumentó el 89%. En medio de la euforia, solo unos pocos pensaban por ese entonces que el precio de las acciones estaba aumentando en mayor medida que el crecimiento industrial. Este desajuste anunciaba una crisis bursátil. Debemos destacar que en la década de 1920 surge un movimiento femenino conocido como flappers. Esta es una denominación que se le dio a las mujeres de la década de 1920, las cuales fueron revolucionarias, ya que rechazaron el orden preestablecido, adoptando un estilo de vida prohibido por la sociedad de la época. Luchando por sus derechos como el sufragio femenino, fueron ocupando espacios que eran exclusivos de los hombres, expresando su lucha a través de su estilo de vida. Fueron las primeras mujeres que levantaron su voz. Su forma de pensar se hizo saber y adoptaron hábitos exclusivos de los hombres, como fumar y beber alcohol. También con su característico corte de pelo, bob cut. La falda corta también fue un símbolo, y la cual era un desafío a las costumbres conservadoras de la época. Estas mujeres plantarían las bases para la lucha a lo largo del siglo XX de todas las mujeres. Del Jueves Negro a la Gran Depresión. En los Estados Unidos, la supuesta prosperidad indefinida llegó a su fin el 24 de octubre de 1929, con un episodio conocido como Jueves Negro. La especulación financiera había llevado a que se compraran acciones y se obtuvieran ganancias sin un correlativo equivalente en el crecimiento económico. Algunos inversores comenzaron a vender sus acciones y el precio comenzó a caer.
hasta que se produjo el crack en la bolsa. En pocos días se evaporaron las ganancias de las empresas y el valor de sus acciones. Los bancos cerraron, las empresas quebraron y toda la economía se desmoronó. El cierre de empresas produjo el desempleo masivo y la consecuente reducción del consumo. En 1931, los y las desocupados de los Estados Unidos llegaron a 8 millones. No existía seguro de desempleo y los mecanismos de asistencia eran inadecuados para la magnitud de tal crisis. Los que podían mantener su empleo cobraban salario de subsistencia. Aumentaron los mendigos en las calles de las ciudades, que formaban largas colas, esperando un plato de comida de la caridad. El gobierno republicano de Herbert Hoover se mostró inoperante y sin herramientas para afrontar la situación y evitar que se extendiera al mundo. Después de la Gran Guerra, la mayoría de los países europeos dependían del crédito estadounidense, y por esta razón la crisis se transfirió rápidamente a Europa. Cuando pasó a ser internacional, se llamó a esta crisis Gran Depresión. Fue la crisis más profunda de la economía capitalista.